Ya estamos. ¿Alguien quiere entrar? Vamos a admitirlo. No sé quién sería, pero ya alguien entró. Espero. ¿No? Pues es que hay gente que pide entrar y luego ya no lo veo, no sé qué. Pero entrar al Zoom o entrar al... Aquí el Zoom, no sé, y luego ya lo dejo de ver, ok. No, a lo mejor se mete es que tengo programado para que si alguien se mete sin la imagen, no aparezca. Ah, Bueno, pero en fin, ya estamos. no, no le Buenas, pongo el cuadrito. sí, para que no se vea el cuadrito en blanco o más Pues bien sí, en negro, está ¿verdad? Se ve bien. feo. Bueno, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Reanudamos nuestra lectura de la Sagrada Biblia, la palabra de Dios. El pasado lunes, pues por motivos de viaje no pude estar con ustedes, pero ya aquí estamos listos para reiniciar. Nos toca en esta tarde noche, nos toca el Nuevo Testamento, perdón, estoy confundido, el Nuevo Testamento. Estamos leyendo unas epístolas que se llaman las epístolas católicas, que fueron escritas por diferentes apóstoles, pero no están dirigidas a nadie en especial, a diferencia de las de Pablo, que están dirigidas o a iglesias o a personas. Empezamos nos quedamos, perdón, en la lectura anterior, en la epístola de Santiago. ¿Quién es Santiago? Bueno, son 4 hermanos que son primos del Señor Jesús. Algunos en la iglesia, la Biblia, perdón, dice los hermanos del Señor, pero sabemos que el término hermano se aplica en forma muy ligera, muy abierta, ¿verdad? Realmente son hijos de otra María, así lo dice la Sagrada Escritura, y de Alfeo, que también Alfeo se llama Cleopas. Acuérdense que en aquellos tiempos muchas personas se les conocía por 2 nombres, el nombre hebreo y el nombre griego. Entonces, Cleopas o Alfeo tenía una esposa que se llamaba María. En la Biblia aparece como la otra María, para diferenciarla de la Virgen María y de María, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Magdalena. ¿No? Magdalena, María Magdalena, exactamente. Entonces era la Virgen María, María Magdalena y la otra María, que es la mamá de estos muchachos. Son 4 muchachos, de los cuales solamente 3 se hicieron apóstoles. Uno de ellos no se hizo apóstol. Se hicieron apóstoles Santiago, Simón y Judas Tadeo. El otro José ya no se hizo apóstol, porque alguien tenía que trabajar, yo creo, entonces se quedó para mantener a la familia, ¿no? Pero entienden. Este Santiago, hay 2 Santiagos entre los apóstoles. Hay uno que se llama Santiago el Mayor y otro Santiago el Menor. Este Santiago del cual estamos hablando y que escribió esta epístola, le conoce como Santiago el Menor. Lo de mayor y menor es en cuanto a la edad, no en cuanto a calidad o en cuanto, no sé, no sé, es Santiago el menor porque es el más joven. Este Santiago, el otro Santiago, Santiago el mayor y su hermano Juan, son los hijos de Zebedeo. Este Santiago el mayor, el hermano de Juan, fue el que fue a predicar España y luego regresó a Jerusalén, le cortó la cabeza el rey Herodes y sus discípulos se llevaron su cuerpo a España y por eso allá está en España, en el norte, el famoso Camino de Santiago, ¿sí? Porque por allá aparecieron los restos, hasta allá se los llevaron a enterrar, porque él ya había ido ahí a predicar en toda España. Bueno, este otro Santiago, el menor, se quedó en Jerusalén como el encargado, vamos a llamarle el apóstol obispo de Jerusalén. Él estaba encargado de la iglesia de Jerusalén, porque Pedro pues andaba predicando, inclusive llegó hasta Roma, ¿verdad? Entonces, ante que Pedro andaba en otras ciudades predicando y luego se fue hasta Roma, pues el encargado de la iglesia en Jerusalén era este Santiago, el que escribió la epístola, Santiago el Menor. Sus hermanos, pues todos son apóstoles bien conocidos, ¿no? Simón, por eso también a Pedro se le conoce como Simón Pedro
o simplemente Pedro, para no confundirlo con este Simón, ¿verdad? Y Judas, Judas Tadeo, Judas el bueno, el otro es Judas Iscariote, ¿sí? Y estamos leyendo y nos quedamos en el 5.1, el 5.1 de la epístola de Santiago. Entonces vamos primero a decir la oración y continuamos con esta epístola que está muy interesante. Inclusive me voy a brincar, estamos en el 5.1, voy a brincarme un poquito al 4 porque hay unos párrafos que quiero que recordemos. Son los más importantes de esta epístola, ¿sí? Cada epístola tiene mucho, pero hay ciertas joyitas, vamos a llamarle, que hay que reconocer, subrayar y Fernando, tenerlas siempre esas presentes. epístolas como la de Santiago no son dirigidas, no son personales No, ni a una iglesia. nada. Por eso se llaman epístolas católicas, para todos, universalmente para todos, para el que la quiera. Bueno, se la van. Acuérdate cómo era el sistema. El sistema era, te llegaba una epístola de un apóstol, ya sea de las dirigidas a ti o lo que sea, la copiaban, guardaban el original y repartían copias entre las demás iglesias. ¿Para qué? Para que durante la misa, que en aquellos años no se llamaba misa, se llamaba la fracción del pan, se leyeran, ¿sí? Es lo que ahora hacemos en nuestra misa cuando leemos las epístolas, ¿verdad? Las estamos leyendo. Porque nosotros las leemos de un libro y ellos pues leían el pergamino, ¿verdad? Y a veces el apóstol ya era el que llegaba y de viva voz era el que predicaba. Bueno, entonces vamos a decir la oración con el objeto de que el Espíritu Santo nos ayude. Déjenme nomás encontrarlo. Creo que aquí está. Me ilumine. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, si alguien que está oyendo o viendo este programa en vivo quiere hacer preguntas o comentarios, por favor hágalos y al final, o casi al final, yo voy a ver qué comentarios o preguntas hay y voy a tratar de contestarlos. Bueno, entonces nos volvemos aquí. Miren, me quiero regresar de la epístola esta de Santiago a esto que es muy importante. Y es como es las joyitas que hay dentro. Cada carta es muy extensa, pero tiene joyas que hay que subrayar. La fe y las obras, quiero recordarlas. Se pregunta Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Esta es una respuesta a lo que los hermanos separados, los protestantes, dicen que nos salvamos solo por fe. Si yo creo, estoy salvado. Pero dice aquí, ¿de qué sirve que digas, tengo fe si no tienes obras? ¿Acaso podrás salvarte la fe? Y luego hay una explicación. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tienes tu fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. O sea que
El fruto de la fe son esas obras, es como se demuestra que tienes fe. Son obras de misericordia. ¿Crees? Permítame, alguien quiso entrar. ¿Crees que hay un solo Dios? Estupendo, pero también los demonios creen y tiemblan. Te enterarás de una vez, insensato, que la fe sin obras es estéril. Entonces, esta es una joya, ¿verdad? Dice acá abajo en el 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Entonces es una joyita que encontré y que todos podemos volver a leer cuantas veces sea necesario aquí. Nosotros vamos a empezar ahorita con el 5.1, ¿sí? Así que vosotros los ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que van a caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están llenos de rumbe, y este rumbe será vuestro testigo de cargo y devorará vuestras carnes como fuego. Está en contra de los ricos, pero ¿por qué está en contra de los ricos? Aquí lo dice. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Porque recuerden que estaban pensando que la venida del Señor Jesús iba a ser inminente, ¿verdad? Tened en cuenta que el salario de los obreros que cegaron vuestros campos y no habéis pagado clama al cielo, y que los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. O sea, gente rica que abusa del pobre. Habéis vivido sobre la tierra lujosamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo que no puso resistencia. Hermanos, tened pues paciencia hasta la venida del Señor. Les digo, es inminente. Creían que era inminente. Fijaos en el labrador que espera con paciencia que la tierra dé su precioso fruto hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia y fortalecer vuestro ánimo, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos de otros para no ser juzgados. Tened presente que el juez ya está a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ya sabéis que solemos proclamar felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído hablar de la paciencia de Job. Este es un libro que vamos a leer más adelante en el Antiguo Testamento. Ya sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. El Job tuvo mucha riqueza y familia, todo lo bueno que puede dar el mundo, y el demonio le dijo a Dios, Él te ama, le dijo, hablando de Job, Él te ama, Él te adora por lo que le has dado. Deja que le quite todo lo que tiene, a ver si te sigue amando y adorando. Y así lo hizo, el demonio le quitó todo. Y él fue fiel, Job fue fiel. Después de muchas luchas internas y demás, siguió fiel. Fue el que dijo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. ¿Y qué hizo el Señor? Le volvió a dar muchísimas veces más lo que tenía antes. En familia, en tierras, en riquezas. Porque él al final, y cuando le habían quitado todo, dijo, bueno, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bueno, ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Porque luego somos muy dados a decir sí, pero mira, no, es sí o es no, no me le compliques. Aquí dice la Sagrada Escritura, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Así no incurriréis en juicio. Sufre, este también está muy interesante. Aquí está el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Sufre alguno entre vosotros que ore? ¿Está alguno alegre que cante salmos? ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren con él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Aquí está la base para la
unción de los enfermos, que llame a los presbíteros, o sea, a los sacerdotes de la iglesia, para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Perdón. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados. Llorad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición, el profeta Elías. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahorita estamos ahí en eso, que hay que pedir a Dios que nos dé lluvia, ¿verdad? Sí. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado se salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Seguimos con la primera de Pedro, el saludo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros. Bueno, perdóneme, es que aquí ya acabó la epístola, ¿sí? Ahora sigue la epístola de Pedro. Así como hubo la epístola que estamos leyendo, ¿verdad? Que es la epístola de Santiago, ahora vamos a ver la de Pedro, ¿sí? La de Pedro está dividida en 2 libros, la primera y la segunda. Son breves. Realmente son breves. Oye, Fernando, mande. Antes de pasar a la de San Pedro, el tema de la unción de los enfermos. Aquí está, sí. Yo tengo la impresión de que lo hemos mucho disfrazado, así como de, o le hemos dado la figura de ya la última, porque ya te vas a morir, por eso te voy a traer al Padre para que te eche las bendiciones y porque pues ya. O sea, el enfermo que está enfermo y le llevan al Padre piensa que pues hijo, ya. Mira, por eso le decían anteriormente, le decían la extrema unción, o sea, ya unción en extremis, ¿verdad? No, ya ha cambiado. En la iglesia se acostumbra varias veces al año, en diferentes fiestas, por ejemplo, la fiesta de la Virgen de Lourdes, etcétera, o de Fátima. A ver, no, de Lourdes es la de Lourdes. Le dice, cualquier persona de más de 60 años pase a recibirla y nos formamos y nos las dan. El que está enfermo, el que va a ser sometido a una operación, el que está en el hospital, porque no es solamente para prepararte al bien morir, es para prepararte al bien vivir, ¿sí? Si Dios así lo considera, que está en sus planes, te vas a recuperar y que a partir de ese momento tu vida debe cambiar. Entonces no es prepararte para el bien morir, es para prepararte para el bien vivir. Y te digo, a los 60 años, pues ya la salud de los demás de 60, pues es frágil, ¿verdad? Cualquier cosita a lo mejor te lleva a la tumba, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados. Y esta unción te trae muchas bendiciones, no solamente la salud del cuerpo, pero también la salud del alma. Te da tranquilidad, te da paz, te permite la enfermedad que tengas pasarla en forma más tranquila, etc. ¿Sí? No hay A ver. Sí, antes había el temor ese, ay, llévale al Padre porque ya estaba aquel a punto, ¿no? A ver, Mande. cuando mi hermano Víctor estaba en el convento allá en Michoacán, Uh-huh. y lo íbamos a ver, íbamos por carretera. Uh-huh. Siempre que veníamos de regreso, Uh-huh. a todos nos ponía la unción de los enfermos. Y nunca pensamos que era porque nos fuéramos a morir. No, ya lo sé, pero estaban corriendo un riesgo. Y aquí en Pedro en Lourdes sí, cada año lo hacen. ¿Y también en Pedro y Pablo? También en Pedro y Pablo lo están haciendo. Sí.
Yo me acuerdo el Día de la Virgen de Lourdes, pero probablemente hay otras fechas en que también lo hace, porque yo he visto varias veces al año y me vuelvo a formar, ¿eh? Bendición sobre bendición. Me vuelvo a Sí, formar. yo igual. Me vuelvo a formar. Bueno, seguimos. Las epístolas católicas, porque están dirigidas a todo el mundo. Esta es la primera de San Pedro, porque San Pedro hizo dos. ¿A quién se las dirigió? Aquí lo van a ver a quién se las dirigió. A todos los extranjeros en la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Pues todos los que se fueron de Israel a otros países con motivo, pues, de las guerras. En este caso, acuérdense que los romanos estaban en guerra contra los judíos, ¿verdad? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión. Y luego dice en qué lugares: en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios Padre había elegido previamente con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A vosotros gracia y paz abundante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado a una esperanza viva y a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El poder de Dios, que se activa por medio de la fe, os protege para la salvación. O sea, hay que tener fe para que esa fe nuestra en Dios nos proteja, el poder de Dios nos proteja. Fíjense qué interesante, explica, hay que tener fe. El poder de Dios, Dios Todopoderoso, que se activa por medio de la fe. Es lo importante, tener fe, para que ese poder de Dios nos proteja, os protege para la salvación, dispuesta ya para ser revelada en el último momento. Lo que les decía, ya están esperando que regrese Jesús. Por este motivo rebosáis sin duda de alegría, pero es preciso que todavía por algún tiempo tengáis que soportar diversas pruebas. De ese modo, cuando Jesucristo se manifieste, la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convertirá en motivo de alabanza y de gloria y de honor. ¿Amáis a Jesucristo aún sin haberle visto? Creéis en Él, aunque de momento no lo veáis, y lo hacéis rebosantes de alegría indescriptible y gloriosa, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. O sea, al final todo lo que queremos es ser salvados. Esa es la meta. Si no alcanzas al final la salvación, que Cristo no te da la salvación, pues fue un fracaso, ¿verdad? Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que anunciaron la gracia que os estaba destinada. Procuraron descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio, mediante el Espíritu Santo enviado desde el cielo, un mensaje que los ángeles ansían contemplar. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro espíritu y sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo en que eras ignorantes. Al contrario, que vuestra conducta sea santa en todo momento, como santo es el que os ha llamado. Pues así está escrito: seréis santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios, lo dice más adelante otra de las cartas. Si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro. Y sabed que no habéis sido rescatados de la conducta necia heredados de vuestros padres,
con algo caduco, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin tacha y sin mancilla. Él fue predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos en interés vuestro. Y por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza esté en Dios. Nuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad para amaros los unos a los otros, sinceramente como hermanos. Amaos profundamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido regenerados a partir de una semilla no corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios, viva y permanente. Pues toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. Pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta es la palabra. Y esta es la palabra, la buena nueva que se os ha comunicado. Rechazad, por tanto, malicias y engaños, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que gracias a ella crezcáis con vistas a la salvación. Si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Vosotros acercaos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Y así como piedras vivas que sois, formad parte de un edificio espiritual, o sea, la iglesia. Ese edificio espiritual es la iglesia. Somos piedras vivas. El Señor edifica su iglesia utilizando piedras vivas. Y así como piedras vivas que sois, formad parte de un edificio espiritual, de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas con las cuales el Señor edifica su iglesia. Pues dice la Escritura, voy a colocar en Sion una piedra elegida, angular y preciosa, y el que cree en ella no será confundido. La piedra angular es la piedra, la que ponen cuando inicia una construcción en una esquina y que luego le ponen una placa y demás. Esa es la piedra angular. Dice, para vosotros los creyentes eso es motivo de orgullo, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. O sea, esa piedra que no la querían, Jesús es Cristo, la pone y sobre ella inicia la construcción de su iglesia. Se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra, para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linajes elegidos, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que sí en un tiempo no fuisteis pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Esos de los que antes no se tuvo compasión, pero que ahora son compadecidos. Queridos, os exhorto a que como extranjeros y forasteros, pues están viviendo en otras tierras que no es Israel, os abstengáis de las apetencias mundanas que combaten contra el alma, que vuestra conducta entre los gentiles sea ejemplar, a fin de que, aunque ahora os tachen calumniosamente de malhechores, acaben dando gloria a Dios el día de la visita en vista de vuestras bellas obras. Y aquí hay un párrafo en relación con las autoridades. También ya Pablo había hablado de que hay que estar sometido a las autoridades. A causa del Señor, sed sumisos a toda institución humana, sea el rey como soberano, sea los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que obran el bien. Bueno, estas instituciones humanas, estos reyes y gobernantes,
pues deben de ser, como dice aquí, ¿verdad? Enviados por Dios para el castigo de los malhechores y la alabanza de los que obran el bien. Porque pues si no, no se les debe estar sumisos a ellos, ¿verdad? Si esos gobernantes, en lugar de castigar a los malhechores, pues los premian o permiten que hagan el mal, ¿verdad? O en lugar de alabar a los que obran el bien, alaban a los que obran el mal, pues no tenemos por qué estar sumisos a ese tipo de autoridades, definitivamente. Pues la voluntad de Dios es que obrando el bien, cerréis la boca a los ignorantes y sensatos. Obrad como hombres libres y como siervos de Dios, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad. Honrad a todos y amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Lo mismo que decíamos cuando hablábamos de Pablo, pues en ese tiempo había esclavitud, ¿verdad? Una esclavitud entre los judíos se buscaba que fuera una esclavitud más humana. Inclusive había cada 50 años se liberaban a todos los esclavos, ¿verdad? Judíos. Porque el judío hacía una distinción muy tremenda. Él se portaba de una forma con sus, ¿cómo llamamos? Los mismos con los otros judíos, y se portaba muy mal con los que no eran judíos. O sea, hay que ver. Entonces, este trato y demás es para los que son judíos, ¿verdad? O sea, sin embargo, aquí Pedro dice el trato que hay que darles a todos, no nada más a los que son de tu misma raza. Criados, sed sumisos con vuestros dueños y respetadlos. No solo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos. Está hablando en general, no nada más a los criados o esclavos hebreos. Pensad que cuando se sufre injustamente es meritorio. Tolerad penas por consideración a Dios. Pues, ¿qué tiene de especial soportar los golpes cuando habéis fallado? En cambio, Dios considera meritorio que soportéis el castigo a pesar de haber obrado bien. Está duro esto, ¿verdad? Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado y en su boca no se halló engaño. Cuando era insultado, no respondía con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con rectitud. Pues Él, quien sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muriéramos a nuestros pecados y viviéramos para la justicia, y con sus heridas habéis sido jurados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Igualmente vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. De ese modo, si alguno no cree en la palabra, podrán ser ganados para la fe, no por las palabras, sino por la vida de sus mujeres. Eso se daba mucho ya desde entonces, ¿verdad? Que los que asistían a la iglesia eran las mujeres y los hombres no querían. Bueno, aquí dice, si alguno no cree en la palabra, podrá ser ganado para la fe, no por las palabras, sino por la vida de sus mujeres. O sea, la mujer podría convertir al marido. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados, joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno. Dios considera precioso ese comportamiento. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sumisas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. De ella os hacéis hijas cuando obráis bien sin tener ningún temor. De igual manera vosotros, maridos, sed comprensivos con la mujer en vuestra vida en común, pues es un ser más frágil. Pero además tributadles el honor que merecen como coherederas de la gracia de la vida, porque ellas son las que dan la vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculos.
En conclusión, tened todos unos mismos sentimientos, sed compasivos, amaos como hermanos, sed misericordiosos y humildes. Aquí hay algo una enseñanza muy importante. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. No devolváis mal por mal. En otra carta, otro apóstol, creo que fue, no me acuerdo, Santiago, creo, dice, combatan el mal con el bien. En la persecución, ¿quién puede haceros mal si os afanáis por el bien? En cualquier caso, aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros. No les tengáis ningún miedo ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior. Otra enseñanza muy importante. Siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. O sea, hay gente que les va a preguntar, oye, ¿y tú en qué crees? Te veo muy piadoso, veo que vas a misa, ¿tú en qué crees? Hay que darle respuesta, razón de nuestra esperanza. Oye, te veo muy tranquilo en las broncas, te veo muy tranquilo en las enfermedades, te veo muy tranquilo en las situaciones difíciles. ¿Por qué? Yo tengo mi esperanza puesta en el Señor. Dice aquí, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Pero también dice, pero hacedlo con dulzura y respeto. Porque hay veces que queremos nosotros predicar la palabra del Señor y lo hacemos hablando fuerte y hablando, tú estás equivocado, tú no sabes. O sea, no, hay que hacerlo siempre, como dice aquí, con dulzura y con respeto. Vuelvo a repetir, al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta de creyentes. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el que era justo por los injustos, y murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Acuérdense cuando en el credo, como decimos, y descendió a los infiernos. No al infierno donde están los condenados ya final, sino había un lugar que le llamaban, leyendo la Escritura, el seno de Abraham. Todos los justos, los que se habían salvado, pero no podían entrar al reino de los cielos porque estaba cerrado, porque Cristo todavía no había resucitado y ascendido al cielo. Todos ellos donde estaban en un lugar, vamos a llamarle un lugar, pero realmente son ¿cómo le podemos llamar? Estados del alma, ¿verdad? Pero no son lugares físicos. Estaban en un lugar espiritual, ¿verdad? Esperando la llegada de Cristo, y la salvación, su muerte y su resurrección. Y entonces dice aquí que en espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. No estaban en lo que se llama el seno de Abraham. Los que ya estaban condenados están en el infierno y ahí ya Cristo no fue a hacer nada porque ya el que está condenado, está condenado. Dice aquí, pero dice, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvados a través del agua. O sea, antes de la venida de Cristo, pues el que moría en gracia, el que se va a salvar, o el que ya estaba salvado más bien, estaba en el seno de Abraham, esperando la llegada de Cristo. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva. Fíjense, dice aquí,
en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvadas a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva. O sea, el diluvio fue una especie de bautismo para el mundo, para limpiar el mundo del pecado. ¿Sí? Dice aquí que a este corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Él que se fue al cielo está a la diestra de Dios, y ahí le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Romper con el pecado. Ya que Cristo padeció en la carne, haced vuestra esta misma idea, que quien padece en la carne ha roto con el pecado. Así el tiempo que le quede en la carne podrá vivirlo conforme a la voluntad de Dios, no según las pasiones humanas. Ya es suficiente el tiempo que habéis pasado obrando conforme al sentir de los gentiles, viviendo en desenfrenos, liviandades, crápulas, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito, se extrañan de que no compartáis su carrera hacia ese libertinaje desbordado y prorrumpen en injurias. O sea, los que te rodean quieren que, igual que ellos, tú también participes. Dice aquí, que compartáis la carrera hacia ese libertinaje desbordado y prorrumpen en injurias. Como no haces lo que ellos quisieran, te injurian. Pero darán cuenta a quien está pronto para juzgar a vivos y a muertos. Por eso, hasta a los muertos se les ha anunciado la buena nueva, para que condenados en la carne, según los hombres, vivan en el Espíritu, según Dios. A espera de los últimos tiempos. Lo que les decía, estaban esperando que viniera Cristo. El fin de todas las cosas está cercano. Luego se dieron cuenta, pues, que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Pero en los tiempos de los apóstoles creían que ya venía. El fin de todas las cosas está cercano. Sed pues sensatos y daos con seriedad a la oración. Ante todo, amaos profundamente unos a otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar, que cada cual ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. O sea, ellos decían, ya estaba el fin cerca. Nosotros no sabemos cuándo está el fin, pero tenemos que cumplir lo mismo que nos está pidiendo aquí. Ser hospitalarios unos con otros sin murmurar. Que cada uno de nosotros ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido, etc. Si alguno habla, que sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros como si fuera algo extraordinario. Alegraos más bien en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Así sed dichosos. Si os injurian a causa de Cristo, pues entonces reposa en vosotros el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por ser criminal, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la propia familia de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué parará el impío y el pecador? De modo que incluso los que sufren conforme a la voluntad de Dios, confían sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Quiero exhortar ahora a los ancianos que están entre vosotros,
aprovechando que soy anciano como ellos. Estos ancianos son los presbíteros, los que son sacerdotes. Se les decía presbíteros, que quiere decir ancianos. Porque dice aquí, aprovechando que soy anciano como ellos. Ahora, también eran ancianos, Pedro era anciano ya en años, ¿verdad? Testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada. ¿Ves? Por eso les digo, estos ancianos son los presbíteros o sacerdotes. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzando, sino voluntariamente según Dios. Y no lo hagáis por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, o sea, por ganar dinero, ¿verdad? No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, o sea, el Señor Jesús, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. A los fieles, de igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos y revestidos de toda humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce. Confiadle todas vuestras preocupaciones. Fíjense, esto también está muy interesante. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros, Dios. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, esto ya lo hemos visto muchas veces. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, estamos inmersos en una lucha entre el bien y el mal. El diablo, somos el botín del diablo. Él quiere llevarnos con él, arrebatarnos de Dios. Es un león rugiente y busca a quien devorar. Estamos inmersos en una lucha espiritual entre el bien y el mal, ¿verdad? Y como el demonio no puede atacar a Dios, pues ataca a sus criaturas, que somos nosotros. Resistidles firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. Ante Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Saludos. Os envío este breve escrito por medio de Silvano, con el que llevó la carta, a quien tengo por hermano fiel. Quiero exhortaros y aseguraros que esta es la verdadera gracia de Dios. Perseverar en ella. Os saluda la que está en Babilonia. ¿Cuál es esa Babilonia? Los apóstoles, sobre todo Pablo y también Pedro, se referían a Roma como Babilonia. La Babilonia, ¿qué era Babilonia? Pues aquella ciudad a la que fueron deportados, ¿sí? Donde estuvieron ahí de esclavos en Babilonia. Entonces, ahorita se están refiriendo, cuando hablan de Babilonia, se refieren a Roma. Inclusive cuando leamos el Antiguo Testamento y se hable de Babilonia y que se destruye Babilonia, etcétera, etcétera, están hablando de Roma, pero es una forma secreta, entre comillas, de referirse a Roma. Os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros. ¿Quién es la que está en Babilonia? Elegida como vosotros, la iglesia que está en Babilonia. La iglesia católica o cristiana que está en Roma. Así como mi hijo Marcos. ¿Se acuerdan que les dije yo que Marcos acabó al final siendo el discípulo de Pedro? Bueno, aquí está Marcos, que luego es el evangelista. Saludaos unos con otros con el beso de amor. Paz a todos los que estáis arraigados en Cristo. Y aquí le vamos a parar porque ahí viene la segunda. Yo creo que ya no nos da mucho tiempo y vamos para verlo
para verlas completas. Nos falta la segunda epístola de Pedro y luego 3 epístolas muy breves de Juan. Son 3, primera, segunda y tercera de Juan. Y por último la de Judas. Y después de ahí nos vamos al libro del Apocalipsis. ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguno de Yo, ustedes? Fernando, Dime. ¿Nadie? ¿por qué, Dime. por qué decían que ya Cristo iba a venir? ¿Por qué? Porque no, ellos creían, ¿no? Decían porque ellos creían eso. Pero Cristo, el mismo Cristo les dijo, cálmense, cálmense. Nadie sabe el día ni la hora. Y además les puso en los evangelios una serie de cosas que debían de suceder primero. Primero vendrá la apostasía, luego vendrá aquel hombre sin ley que es el anticristo. O sea, pero ellos ya, mira, es como ahorita nosotros, ya quisiéramos que viniera, ¿no? Vemos el mundo tan corrompido y vemos tanta violencia, las guerras, y dices, ah, Señor, ven, ¿verdad? Y como Sí. decía también en San Pablo en una de sus epístolas, Maranata, Señor, ven. Maranatá es una palabra en hebreo que quiere decir Marán. Si dices Marán atá, quiere decir ven, Señor. Si dices Maranatá, quiere decir Señor, ven. Ya estaban pidiendo que llegara y pasaron 20 siglos y todavía no llega. ¿Y cuándo vendrá? No hay fecha, ni día ni hora, y nadie la sabe. Sí. Bueno. Déjenme ver si hay alguien que haya preguntado, comentado, lo que sea, aquí en vivo. Espero. Hay un solo comentario. Va a estar un poquito. Goli Vare también lo está viendo. Saludos, Goli. Y Lulú Pérez Soto también. Nadie pregunta nada. Todo está muy, muy bien explicado. Qué bueno, ¿verdad? Me da gusto. Me da gusto que no haya ninguna petición, pero sí me gustaría que comentaran, ¿verdad? Yo les agradezco que se hayan conectado. El próximo lunes nos toca ver ya, estamos viendo el Antiguo Testamento y vamos a empezar a ver nada más ni nada menos que los libros, el primero y segundo libro de los Macabeos, que es un libro histórico que es la continuación de lo que hemos venido leyendo en las crónicas, en el libro de Esdras, luego el libro de Nehemías y ahora viene Macabeos. Y acá nosotros, otra sesión más del Nuevo Testamento, vamos a ver las 3 que son muy cortitas, epístolas, la de Pedro, las 3 de Juan y la de Judas, y nos vamos a preparar para ver con toda calma el libro del Apocalipsis. ¿Preguntas? Muy bien. No, Bueno, pues les agradezco que se hayan conectado. Me da mucho gusto saludarlos. Seguimos pidiendo por tu hijo, Juan Carlos, que se mejore, que recobre la salud. Dios quiera que sea Gracias. pronto. Y nos veremos, Dios mediante, el próximo lunes. Les deseo paz y bien a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.